pues a Dios así lo ha permitido, y si Dios me lo sigue permitiendo, pues es por algo. Yo voy a seguir mientras Dios así lo destine hacia mi vida. A lo mejor llega algún tiempo donde pues ya no pueda manejar, pues me vengo en camión. A lo mejor algún día ya no puedo venir en camión, pero mi espíritu siempre va a estar con ustedes. Y el poder de Dios, eso nos lleva de gloria en gloria y de victoria en victoria. Atravesamos por enfermedades, por problemas, por dificultades, es cierto, pero el Señor nos va a llevar en ese camino de bendición y de victoria. Aunque haya momentos en que parece que estamos derrotados, que estamos fracasados, el Señor siempre nos lleva de la mano a esa bendición y a esa victoria que ya está preparada desde antes de la fundación del mundo para ustedes y para mí. Así que los que nos están viendo en las redes sociales y los que estamos aquí presentes, yo quiero decirle, Dios no es un Dios que no pueda, es un Dios que todo lo puede. Dios no es aquella situación donde se dice, es que Dios no puede con esto. Yo quiero decirle, para Dios todo es posible. Y si algo no se ha dado, es porque atrás de eso que no le está gustando a usted o que no me gusta a mí, atrás de eso está la bendición. ¿Cuántas veces busca cosas ahí en su casa? Y las busca en un cajón, como mi hermana Carmen debe andar ahorita, ¿verdad? Buscando en un cajón, buscando en este escondrijo, buscando en el otro lado, y no encontramos nada. Y de repente, Señor, ayúdame, y Señor, ayúdame. Y volvemos a buscar donde mismo, y ahí están las cosas. ¿Por qué? Porque Dios tiene la solución a cada problema y a cada necesidad. Y vamos a empezar este mensaje el día de hoy con Deuteronomio capítulo 23, verso 5. Deuteronomio capítulo 23, verso 5. Gloria a Dios. ¿Ya lo tenemos? Está al principio de la Biblia. Está Génesis, Éxodo, Levítico, Números y luego está Deuteronomio. Es el quinto libro de la Biblia, en ese orden. Deuteronomio capítulo 23, verso 5. Dice así: mas no quiso Jehová tu Dios oír a Balaam, y Jehová tu Dios te convirtió a la maldición. Aleluya. Jehová tu Dios te cambió la maldición, porque Jehová tu Dios te amaba. Y le tengo una buena noticia: Dios le sigue amando. Y aquellas cosas que son maldición, Dios las va a cambiar en bendición. Ese es el poder real de Dios, ¿verdad? Balaam había sido invitado por Balac, un rey, que quería que maldijera al pueblo de Israel, pero Balaam no pudo maldecir al pueblo de Israel. ¿Sabe por qué? Porque Dios no se lo permitió. Dios no le permitió que esa maldición llegara al pueblo de Dios. Y esa maldición que estaba planeada para el pueblo de Dios, el Señor la cambió en bendición. Así que si algo le ha atormentado a usted, que si hay una enfermedad que no se cura, que si hay un problema que no está bien, cualquier cosa, yo quiero decirle que detrás de eso está la bendición. Y usted no tiene por qué seguir en maldición, usted siga en bendición. Es que no se ha resuelto esto. Mayor es Dios que esa situación. Mayor es Dios que aquel problema. Yo tengo que ver, como dice Hebreos 12:2, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante, no en el problema, delante, sufrió, o sea, menospreció el oprobio, sufrió la cruz, y no solo eso, ahorita está sentado a la diestra de Dios. Y ese es el lugar para usted y para mí. El lugar para usted y para mí no es sufrir. Es que llevo sufriendo 1 año, es que llevo sufriendo 10 años. Pues mire, aunque lleve sufriendo 20 años, la eternidad es algo que está preparado para usted y para mí, y vamos a disfrutarlo grandemente. Este sufrimiento es temporal, es transitorio. Por ahí tengo alguna persona, no les voy a decir quién sea, está a la derecha de mi hermana Lilia, ¿verdad? No le voy a decir quién sea, pero, ay, hijito esto, ay, hijito lo otro. Pero mayor es Dios que esas rodillas, mayor es el Señor que ese problema, que esa necesidad. Dios nos va a llevar a la bendición y a la victoria. ¿Lo creen?
Da hijos al estéril. Vamos a ver Génesis capítulo 17, el primer libro de la Biblia, al inicio. Busque el capítulo 17, verso 17. Génesis 17, 17. Es un pasaje que ya conocemos. Y si no lo conoce, pues es tiempo de que le dé una leidita al Génesis. Trae unas historias hermosísimas. Génesis 17, 17 dice así: entonces Abraham se postró sobre su rostro y se rió de lo que le había dicho Dios. Y dijo en su corazón: a hombre de 100 años le ha de nacer hijo, y a Sara, ¿de cuántos? De 90 años ha de concebir. Dios le había dicho a Abraham que iba a tener un hijo. Luego Abraham le quiso ayudar un poquito a Dios, y Sara también, y cometieron un error, y por ahí Abraham se acostó con Agar, una sierva, y tuvieron a Ismael, que ha sido un dolor de cabeza para el pueblo de Israel. Entonces, Dios, hermanos, les quiero decir algo: Dios no necesita de nuestra ayuda. Dios tiene todo bajo control. Dios puede resolver cualquier situación, y Dios le estaba diciendo a Abraham: aunque tengas 100 años, vas a tener un hijo. Aunque Sara, tu mujer, tenga 90, van a tener un hijo. Y Abraham como que batallaba un poquito para creerlo la primera vez que se lo dijo. Más sin embargo, podemos ver lo que pasó ya en Génesis capítulo 21, verso 5. O sea, le estoy abreviando la historia. Ya usted ya la leerá por completo, si gusta, ya en su casa. Ya me la sé, pastor, pues sería bueno que le diera otra pasadita. Y era Abraham de 100 años cuando nació Isaac, su hijo. 100 años de Abraham, 90 años de Sara, tuvieron un hijo. Así que le digo a mamá que todavía tiene oportunidad, tiene 87. Tiene 87, ¿verdad? Así que si la casamos ahorita, pues quién sabe si me dé un hermanito por ahí. Solo Dios sabe. Pero el poder de Dios es infinito, mis amados hermanos. Con Dios todo es posible. En Saltillo estaban unos hermanos que algunos de ustedes conocen, Gary y Esteban. Ellos no podían tener familia. Y un día, estando en la casa de Gary y Esteban, Dios puso palabra en mi boca y pues la solté. Y dije, pues a ver si luego no me arrepiento de lo que hablé, ¿verdad? Y les dije que iban a tener embarazo y que iban a ser gemelos. Yo se los dije. Y luego se los dijo Lolita también. Lolita Márquez, de allá de Nuevo Laredo, algunos de ustedes la conocen. Ya no ha venido porque está atravesando un proceso un poquito difícil, pero ya va en victoria en Cristo Jesús. Pues pasaron el tiempo y pues ¿cuál embarazo? Pues que de repente se dio un embarazo por ahí. Y andaban felices, y allá en Saltillo prepararon pues como un evento para matrimonios. Esa vez era algo más íntimo y pues yo no fui, porque mi esposa pues está allá en Laredo. Entonces, estando allá en las cabañas de San Antonio, que a lo mejor algunos de ustedes conocen, las cabañas de Monterreal, me hablan como a las 2, 3 de la mañana. Y gracias a Dios escuché el celular y contesto, y era Gary llorando porque estaba sangrando bastante. Las mujeres saben que estando en un embarazo y se viene un sangrado, pues la posibilidad de aborto es muy alta, ¿verdad? Entonces, allá donde estaban en las cabañas, pura piedra, como a 1 hora, 1:15 para llegar a Saltillo. Entonces se sintieron mal, ¿verdad? Y me hablaron, me dijeron, ¿qué hacemos, pastor? Dije, vamos a orar. Vamos a orar, oramos. ¿Y ahora qué hacemos, pastor? Ya oramos. Ahí quédese quietecita, mija. Mañana domingo, de día, todo despacito, va, que la revise el ginecólogo y ya veremos. Pues sí, se llegó el domingo en la mañana, seguía el sangradito, van con el ginecólogo, la revisa y le dice, felicidades. Dice, ¿por qué? Dice, su bebé está bien. ¿Cómo que mi bebé está bien? ¿Sí? ¿No le da gusto? Es que tienen que ser 2. No, es 1. Bueno, pues está bien, ya con eso ya se conformaron, ¿verdad? Ellos querían un bebé. Dice, venga la semana que entra, porque esto no se ha terminado, todavía sigue el sangrado, venga la semana que entra y la revisamos. Entonces ya el ginecólogo, con esos aparatos que ponen en el estómago y que los ecos mentados, ¿verdad? Le está checando ahí, le está checando. Y cuando un médico hace así,
Están los pacientes así que no hayan ni qué, ¿verdad? Están todos alterados. ¿Qué, doctor? ¿Qué? Espéreme. Es que no. No, ¿qué, doctor? No, ¿qué? No puede ser. ¿Pero qué es lo que no puede ser? Es que el domingo de la semana pasada yo le dije que era un bebé y son 2 bebés. Dios le concedió ese embarazo gemelar a nuestra hermana Gary y Dios puede concederle el anhelo de su corazón también. Dios puede dar hijos a la estéril. Dios puede dar un embarazo a una mujer de 90 años, claro que Dios puede, porque para Dios no hay nada imposible. Y vamos a ratificar esto en el Nuevo Testamento. Está Mateo, Marcos, Lucas, en el Evangelio de San Lucas, capítulo 1, verso 37. Lucas 1, 37. Es Mateo, Marcos, y terminando Marcos está Lucas, capítulo 1, verso 37. Que dice así, en Lucas 1, 37. Porque nada hay imposible para Dios. ¿Le parece si lo leemos juntos? Porque nada hay imposible para Dios. Como si estuviéramos en la primaria. Porque nada hay imposible para Dios. Amén. Tenemos que creerlo, no nada más decirlo, tenemos que creerlo en nuestro corazón. Para Dios no hay nada imposible. Cuando Dios permite algo en nuestras vidas y que no nos gusta, algo bueno va a salir de todo eso. Algo bueno. Pero ¿qué de bueno puede salir del problema que estoy enfrentando? Mire, yo no lo sé. Pero si Dios lo permitió en un hijo de Él, es porque algo bueno va a salir de ahí. La cosa es, ¿lo creemos? Y no hubo menos. Dios siempre que permite algo para sus hijos es porque va a haber bendición. ¿Alguna vez se les cayó a alguno de sus hijos que iba caminando y se cayó y se pegó en la cabeza y todo eso? Yo creo que a todos, ¿verdad? A todos los que somos padres nos ha tocado eso en un momento determinado. Y porque se cayó ese niño y porque se golpeó la cabeza, nunca más lo dejó caminar. ¿Sí o no? Lo dejó que siguiera caminando, aunque se cayera. Sí, íbamos de susto en susto. Pero nuestros hijos llegó un momento que ya no nada más caminaron, sino hasta corrieron. Y algunos hasta andaban en bicicleta o patineta o patines o sabrá Dios cuántas cosas nuestros hijos han hecho. Pero así es Dios. Dios nos lleva aquí. Ay, me caí, me pegué, Señor. ¿Por qué yo? Porque quiero sacar algo mejor de ti, hijo. Porque tengo planes mejores para ti. Pero a veces no nos gusta enfrentar el problema, enfrentar la prueba. A nadie. Pero le digo algo tan hermoso, que después de la prueba está la victoria. Nadie puede tener victoria si no tiene una prueba, si no tiene una lucha. Amén. Sana enfermedades incurables. En el Evangelio de San Juan, capítulo 9, verso 1 y verso 7, vamos a ver. Juan es Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Mateo, Marcos, Lucas, Juan, en el Nuevo Testamento. Juan, capítulo 9, verso 1. Juan 9, 1 dice así. Al pasar Jesús vio a un hombre, ¿cómo? Ciego de nacimiento. Yo soy médico y a la fecha no he visto un ciego de nacimiento que vuelva a ver. Y aquí Jesucristo lo vio. Nosotros ya algunos, es más de la mitad de la Biblia, por ahí más o menos. Es Mateo, Marcos y Lucas y Juan. Evangelio San Juan 9:1. Entonces Jesús ve a un ciego de nacimiento y pues yo como médico podría decirle, este ciego de nacimiento pues ciego va a morir porque no hay alternativa. A lo mejor la ciencia llega a evolucionar y empiezan los ojos biónicos, a lo mejor, ¿verdad? Por ahí veíamos un programa, ¿cómo era? Sí lo veían, ¿verdad? Yo también lo veía, es El Hombre Nuclear y ¿qué? Austin creo que se apellidaba. Steve Austin, ¿verdad? Y luego la mujer biónica y bueno. Entonces ellos tenían un ojo biónico, ¿verdad? Y yo quiero decirle que Dios tiene
ojos mejores todavía que esos ojos biónicos de televisión, que eran mentiras, pero Dios es verdad. Dios es verdad. Entonces estaba viendo un ciego en Juan 9, y ahí mismo en capítulo 9, el verso número 7, Juan 9, 7, le dice Jesús: ve a lavarte al estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces, se lavó, y ¿cómo regresó? Viendo. Cuando es obediente uno al Señor, Dios manda sus bendiciones. Él era ciego de nacimiento, el Señor no le hizo nada. A este no le puso lodo en los ojos, no lo tocó, no, ve a lavarte al Siloé, ándale. Yo digo, pues voy, así de sencillo. Fue, se lavó y empezó a ver. Ese es el Dios que tenemos, que puede curar las enfermedades incurables. Hace tiempo, estando yo en Nuevo Laredo, Tamaulipas, tuve un caso, varios casos, pero el que les voy a comentar, el de un niño como de algunos 10 años de edad, que lo mandaron de allá de Nuevo Laredo, lo mandaron al Hospital 25, porque era un problema neurológico, ¿verdad? Un cáncer en el cerebro. Entonces le dicen a los papás, es que no lo podemos operar, porque si lo operamos es el sitio de la vista y se va a afectar el oído y se va a afectar muchas cosas. Pero el niño estaba llorando de día y de noche por el dolor tan intenso que tenía en su cerebro. Entonces los papás dijeron, pues algo tienen que hacer, porque nuestro hijo no puede estar así. Es que puede quedar como un vegetal acostado en la cama. Pues lo preferimos, pero que disfrute mi hijo en paz el tiempo que Dios le preste de vida. Nosotros lo cuidamos, pero va a necesitar pañales, nosotros se lo ponemos, ya veremos nosotros cómo le vamos a hacer, pero queremos a nuestro hijo con nosotros, pero que no esté sufriendo de esta manera tan intensa. Está bueno. Abren su cabecita del niño, le sacan una buena porción de tumor, y el niño cree que tuvo problemas con la vista. No tuvo problemas con la vista, no tuvo problemas para caminar, no tuvo problemas para hablar, no tuvo ningún problema. Para la gloria de Dios. Los papás contentos, felices de la vida. Pasó el tiempo, regresó el cáncer otra vez, ¿verdad? Era un cáncer no tratable. Regresó el cáncer y nuevamente van allá conmigo a consultar, y digo, pues yo no puedo hacer nada. Lo mandé para acá al Hospital 25, se manda a segundo nivel y luego a tercer nivel. Y vienen acá y les dan la misma solución. Dicen, no podemos operarlo. Ya lo operamos una vez y ya no lo vamos a operar. Total, los padres están ahí duro que dale y lo vuelven a operar a la criatura. Y cuando abren la cabecita, se llevan una sorpresa los médicos, una sorpresa que los impactó. El médico no reconoce el milagro de Dios, pero dicen, abren y brota así en abundancia pus. Brota mucha pus de ahí donde abren el cráneo. Y los médicos dijeron, dejamos infección. La vez pasada que operamos se quedó infección ahí adentro y hizo mucha pus, limpiaron, no vieron tumor, volvieron a cerrar y el niño nunca más volvió a tener tumor en su cabeza. Nunca más volvió a tener dolores de cabeza ni ningún problema. Y los médicos, no, pues fueron casualidades, fueron esto, fueron aquellos. Nosotros sabemos que es el poder de Dios. Porque para Dios no hay nada imposible. Y esa criatura, pues no sé, o sea, yo tengo muchos años que me vine de allá de Nuevo Laredo y no volví a saber de ese niño. Pero lo que sí sé es que los médicos de aquí, del Hospital 25, se quedaron maravillados de que ese niño estuviera sano. No, es que hicimos muy buena cirugía, pero pues quedó infección. Pero Dios cambia la maldición en bendición. Amén. Amén, amén, amén. No vamos a ver esos textos, ustedes los pueden ver, o hijo, los puedes poner tú aquí. Génesis 7:17 y Génesis 7:24 es cuando el Señor manda un diluvio. Llueve durante 40 días, 40 noches, se inunda todo. Si aquí en Monterrey llueve 2-3 horas y ya están medios inundados, ¿verdad? En Nuevo Laredo no están, allá no se medio inundan, allá se inundan, ¿verdad? Allá se inundan con 2-3 horas de lluvia. Entonces, 40 días y 40 noches lloviendo, pues hubo lo que llamamos diluvio, y hay muestras en los arqueólogos de que el diluvio fue una realidad.
Dios puede mandar un diluvio, pero después sus hijos escogidos vivieron una vida hermosa. Pudieron descubrir algo que la gente era imposible para la gente, y ahorita es imposible para la gente. En un barco muy grande, por llamarle de alguna forma, ahí están las especificaciones en el Génesis, en un barco muy grande entró Noé, su esposa, sus 3 hijos y sus 3 nueras. Y juntamente con ellos, ¿quiénes entraron? Solamente los animales, nada más los animales. Dios tiene mucha misericordia para con los animales. Y todas aquellas gentes que no quisieron entender la palabra que se les daba por medio de Noé, ahí quedaron sus vidas en el diluvio. Y yo quiero decirle, usted y yo estamos ya en el arca de Cristo. Ya estamos en el arca de Cristo. ¿Vienen problemas? Pues sí, ya acabamos de pasar uno, hombre. No tarda el otro, bueno, pues al rato que llegue, pero ahorita no tenemos el problema tan grande. Gracias a Dios, ahorita estamos en una etapa entre uno y otro, por llamarle de alguna forma. Donde están batallando ahorita es en Europa, pero aquí nosotros realmente no estamos batallando como batallamos en tiempos pasados, y esperamos no llegar a eso, primeramente Dios. Pero ahorita estamos disfrutando algo que no disfrutábamos durante mucho tiempo. Ayer tuve que ir en Laredo a hacer unas cosas en Laredo y otras cosas en Nuevo Laredo, pero si había de gente para pasar de Nuevo Laredo a Laredo, Texas, en fila de a pie, eran como 2 cuadras, en fila de a pie para pasar de Nuevo Laredo a Laredo. Así que ya se imaginará el movimientazo de gente. Oiga, y el virus, pues por ahí anda, hombre, pero ya no es tanto, no más de voltear a vernos. Nosotros, gracias a Dios, estamos bendecidos. Estamos orando por don Beto, definitivamente, por toda su familia, por la hermana del pastor Alexander, Roxana, que ya salió del COVID, pero ahorita está en las complicaciones, ¿verdad? Pero ya va saliendo, gracias a Dios, ya va saliendo. Mire, nosotros somos más que vencedores por Cristo Jesús. ¿Hay un problema? Pues Dios te va a dar la victoria. Lo peor que nos puede pasar es que muéramos. Es lo peor que para el mundo nos puede pasar. Yo quiero decirle algo, a usted y a mí eso no nos asusta. ¿Sabe por qué? Porque tenemos una morada en el cielo. Tenemos un lugarcito allá en el reino de Dios que nadie nos puede quitar. Ninguna arma forjada se va a levantar en contra de nosotros. Entonces es tan importante creerle a Dios. No me crea a mí. ¿Dónde viene eso? Pues nos podemos dar el tiempecito y lo revisamos. En Isaías viene que ninguna arma forjada va a prosperar en contra de nosotros. Es tan importante creerle a Dios que aunque venga un diluvio, tarde que temprano va a salir el sol otra vez. ¿Lo creen? Dios controla a los animales. Podemos ver Jonás, capítulo 1, verso 17. Ponlo aquí, mijo, para... Jonás, capítulo 1, verso 17. Está de mediación un poquito hacia adelante. Está después de Abdías y antes de Miqueas. Es que son muy chiquitos esos libros. A veces parece que ni vienen en la Biblia, ¿verdad? Porque no los encuentra uno. Jonás 1, verso 17, dice así: pero Jehová tenía preparado ¿un qué? Un gran pez para que tragase a Jonás. Y estuvo Jonás en el vientre del pez, ¿cuánto tiempo? 3 días y 3 noches. Y en las caricaturas, sobre todo los que le ponen a los niños, está el barco y traen a Jonás así en alto y lo avientan al agua y está el pez con el hocico abierto para que caiga Jonás. Pero no fue así, hermanos, no fue así. Jonás fue a dar al fondo del mar. Allá las algas estaban enredadas, se sentía que estaba en el fondo del abismo. Algunos de ustedes saben nadar, ¿verdad? Y ya ha estado abajo del agua algún tiempecito. Si no, cuando los llevemos a bautizar me avisan y podemos dejarlos una media hora ahí, ¿verdad? No se crean.
Pero cuando está uno abajo del agua, llega el momento en que ya no puedes más y tienes que respirar, y es cuando se va el agua hacia los pulmones. Bueno, Jonás estaba en ese punto. Ya estaba como sintiéndose en el fondo del abismo, con las algas alrededor de su cuello, alrededor de su cabeza. Él ya se sentía perdido, perdido. Nomás analice y póngase usted en esa situación, que estuviera en el fondo del mar, ya a punto de ahogarse. ¿Cómo se sentiría? Desesperado. ¿Qué más? Asustado. Y hay muchos hados por ahí, ¿verdad? Hay muchas cosas por ahí que se le pueden agregar a esto. Pero la realidad es que si usted o yo estuviéramos en ese punto, estuviéramos totalmente angustiados, ¿verdad? Queriendo arrancarnos la ropa o qué sé yo, pero necesitamos el aire. Y llega el pez. Cheque bien este punto, revise la historia, por eso les digo que las historias del Señor son hermosísimas. Llega el pez y se traga a Jonás. Y usted dice, no hombre, se está muriendo, se está ahogando, está desesperado, y viene el pez y lo traga. ¿Sí? Pregunta, ¿qué hace usted después de que come y que come abundantemente? Y no solo eso, sino hasta se toma una coca, y a veces coca y media. ¿Qué hace? Hasta le hacen ¿sí? ¿Alguien le ha hecho así? Bueno, el pez también tiene aire en el estómago. Cuando el pez se traga a Jonás, Jonás hace no sé si me está entendiendo, pero el pez llegó a salvar a Jonás, no llegó a destruirlo. Cuando Jonás realmente llegó hasta ese punto donde ya estaba totalmente acabada su vida, llega el pez y lo salva. Pero a veces somos duros de cabeza, duros de entendimiento. Se llevó 3 días para clamar al Señor. Adentro del pez, ¿cómo estaría el olor ahí adentro del pez? Nada agradable, ¿verdad? La oscuridad, ¿cómo estaría la luz ahí? ¿Cuál luz? Y aún así pasó 3 días para clamarle a Dios. ¿Y no somos a veces nosotros así? A veces somos tremendos también. Pero el pez fue una bendición muy grande. A veces lo veíamos como maldición. El pez fue una gran bendición que Dios permitió salvar a Jonás. Y luego, ahí mismo en Jonás, capítulo 2, verso 1, dice así: entonces oró Jonás, después de 3 días y 3 noches, oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez. Ahí mismo en Jonás capítulo 2, verso 10, y mandó al pez y vomitó a Jonás, ¿en dónde? ¿Quién mandó al pez que vomitara a Jonás en la tierra? Dios. Dios mandó al pez para que fuera vomitado en la tierra. No sé si se esté dando cuenta, pero Dios tiene control de los animales. Ahí podemos revisar Lucas capítulo 5, versos 5 y 6 en el Nuevo Testamento. Es Mateo, Marcos, Lucas. Gloria a Dios. Lucas 5, versos 5 y 6. Lucas 5, versos 5 y 6. Gloria a Dios. Ya estamos. Dice Lucas 5, verso 5, dice así: respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. ¿Cuánto tiempo estuvieron pescando? Toda la noche. ¿Cuánto habían pescado? Nada. Ahí mismo, en el verso número 6, dice: y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. ¿Por qué estuvieron toda la noche y no pescaron nada? ¿Y por qué en ese momentito la red se llenó tanto que casi se estaba rompiendo? ¿Por qué? Porque ellos en ese momento lo hicieron en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Por la palabra que Jesucristo les había dado, echaron la red hacia donde les dijo el Señor y sacaron la red de tal forma que prácticamente se rompía la red del peso tan enorme de la cantidad de peces.
Eso es cuando caminamos con el Señor. A veces nos tardamos 3 días para hablar con el Señor, porque a veces son puras quejas. ¿Por qué a mí, Señor? Si yo soy tan buena gente, ¿por qué yo? ¿Por qué? En lugar de decirle, ¿para qué, Señor? ¿Para qué? ¿Qué bueno va a salir de todo esto? Muy bien, ya casi terminamos, nos faltan 3 horas y media, ya casi acá. Gloria al Señor. Josué 10:13 es al inicio de la Biblia. Es Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio y luego sigue Josué. Gloria a Dios. Josué 10:13. Capítulo 10, verso 13. Josué 10:13. Dice, y el sol se detuvo y la luna se paró hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos. Dios puede parar el sol. Dios puede detener la luna también. ¿Qué tan poderosos somos nosotros para parar el sol? Y Josué oró y el Señor paró el sol. Ese es el poder que tiene usted en su boca. Nosotros tenemos un poder muy grande en la boca, pero cuando usted dice no puedo, pues no puedo. Cuando usted dice no puedo, esto no puedo, significa que usted no va a poder. Cuando dice todo lo puedo en Cristo que me fortalece, pues claro que lo va a poder, porque se le da la gloria a nuestro Señor Jesucristo, porque en Cristo somos más que vencedores. Entonces le damos la gloria al Señor, vamos a poder. Pero si usted no le da la gloria a Dios, ¿quién lo va a llevar a la victoria? Si usted dice, es que no puedo, ¿quién le va a dar la victoria? El que sabe, yo quiero imaginarme algo, no viene en la Biblia, pero quiero imaginarme algo. Cuando usted dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, están los ángeles del Señor, el Señor Jesucristo diciendo, claro que sí podemos. Pero cuando usted dice, no puedo, ¿quién cree que está así? El diablín, Satanás, Satán, el diablo, como usted le quiera decir. Pero usted no le dé la gloria al enemigo, dele la gloria a Dios, porque todo lo puede en Cristo que nos fortalece. Todo lo podemos en Cristo. También, no lo vamos a ver, pero puedes ponerlo por ahí, mijo, en ahí en Ezequías, viene en Segunda de Reyes, capítulo 20, del 8 al 11. ¿Qué pasó ahí? El rey Ezequías, un hombre de Dios, tuvo una enfermedad mortal. Va el profeta Isaías y le dice, arregla todas tus cositas. Acá nosotros diríamos, haz tu testamento, arregla todo, porque tu tiempo ha llegado y vas a morir. Capítulo 8 del 1 al 20. Está hablando del rey Ezequías. Entonces el rey Ezequías se voltea para la pared y le dice al Señor, Señor, pero si yo soy bien buena gente, yo siempre te he amado, si yo siempre he estado contigo, ¿por qué a mí, Señor? Y el profeta Isaías, y ahí va camino a salirse, y le habla a Dios y le dice, dile a Ezequías que le doy 15 años más de vida. Y se vuelve y le dice a Ezequías, el Señor dice que te va a dar 15 años más de vida. Y Ezequías, medio incrédulo, le dice, ¿y cómo voy a saber que voy a ir a adorar a Dios? ¿Cómo? Pues lo que quería saber, ¿cómo voy a saber que voy a estar vivo estos 15 años? Y entonces le dice el profeta Isaías, le dice, pues mira, puede ser que se adelante o se atrase grados la luz del sol. Y dice, no, que se adelante, qué chiste, pues es normal que se vaya adelantando, pero que se atrase. Y el Señor atrasó, creo que fueron 10 grados el reloj que tenía por ahí Ezequías, la sombra. Entonces, qué tremenda situación.
Qué tremenda situación. Dios puede parar el sol, puede hacer lo que se venga hacia atrás, hacia adelante. Dios puede hacer cualquier cosa. Ha habido veces que usted ni cuenta se da, pero ¿cómo que ya se acabó el día? Bueno, dice la palabra de Dios en el Evangelio de San Mateo que por causa de los escogidos, Dios acorta los días. Y los escogidos somos nosotros. Entonces es tan importante que entiendamos que Dios tiene control de todo, tiene todo el poder, mis amados hermanos, pero tenemos que creerlo, tenemos que creerlo. Muy bien. Dice Jeremías 31:3, no lo busqué, aquí se lo va a poner el hermano Luis Eduardo. Jeremías 31:3 dice que con amor eterno nos ha amado, por tanto nos prolonga su misericordia. Entonces, Dios te ama así como eres. Ay, es que yo estoy muy gordito, así te ama Dios. Es que estoy muy flaquito, así te ama también. Es que tengo mucho pelo como el pastor, así también te ama el Señor. Dios te ama también así. Dios es bueno y te ama como tú eres. Pero ¿cómo me va a amar como yo soy? Pues es que Él fue el que te diseñó. Por eso te ama. Amén. Resucita muertos. Evangelio San Juan, capítulo 11, verso 44. Mateo, Marcos, Lucas, Juan, capítulo 11, verso 44. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Mateo 11, verso 44 dice así: y el que había muerto, o sea, Lázaro, salió, atadas las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo: desatadle y dejadle ir. Y luego los judíos andaban queriendo matar a Lázaro también, no nomás al Señor Jesucristo, también a Lázaro lo querían matar. Pero el Señor resucita muertos. El Señor puede resucitar muertos. Y estoy viendo muchos resucitados ahorita. Porque estábamos muertos, pero el Señor nos ha resucitado a una vida diferente. Gracias, Señor. Ahí mismo en Lucas, capítulo 7, verso 14 y 15, en el libro anterior, en el Evangelio de San Lucas, capítulo 14, yo aquí me identifico mucho. Lucas 7, verso 14 y 15. Gloria a Dios. 7:14. Dice así: y acercándose tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron, y dijo al joven: a ti te digo, levántate. Y el joven, hijo de la viuda de Naín, resucitó, porque Dios puede resucitar muertos. Cuando el Señor Jesucristo murió en la cruz, también resucitaron muchos santos en los panteones por ahí, ¿verdad? Ay, ¿a poco ahí dice? Si no lo ha leído, hay que buscarlo intencionalmente. Pero resucitaron muchos muertos cuando el Señor Jesucristo murió. Entonces, esos casos difíciles, y les decía que yo me identifico mucho con este caso, porque algunos de ustedes saben que cuando yo tenía la edad aproximada de 14 años de edad, yo tuve una enfermedad incurable, un virus parecido al de ahorita, pero era un poquito más grave, pero menos contagioso probablemente, que afectaba burros, caballos y personas. Nada personal, no vayan a decir, ay pastor, no. Era que afectaba hombres, mujeres, niños y animales como caballos y burros. Y yo estuve enfermo de esa enfermedad, ¿verdad? En el hospital civil estuve en coma durante una semana. Y la siguiente semana ya contra todo pronóstico, porque ya le habían dicho a mi mamá que arreglara todo, porque muy probablemente yo no salía de ahí del hospital con vida. Y una semana de coma, desperté después. Y dijeron los doctores, yo viví una etapa bien difícil ahí, porque dijeron los doctores, despertó,
Pero no se hagan muchas ilusiones, porque su cerebro va a quedar muy dañado, va a quedar como un vegetal tirado en cama. Y mi mente, mi cerebro estaba trabajando al 100%. Yo estaba entendiendo todo lo que veía y todo lo que se decía. No viví una época muy bonita, porque yo no podía llevarme una cuchara a la boca. Yo no podía rascarme donde quería rascarme. Mis manos parecían de títere, pero de esos títeres que no saben moverse adecuadamente. Así era yo. Y yo dije acá dentro de mí, no sé si se acuerda mi madre o no, ¿verdad? Esa anécdota. Dije, yo voy a pararme, yo voy a caminar. Yo no conocía de lo que ahorita conocemos. Y me acuerdo que me paré y me caí. Porque mis piernas eran como si fueran de hilaza, como si fueran de un títere, así me caí. Pero me levantaron y a los pocos meses yo ya estaba yendo a la escuela otra vez. Porque no era por mi esfuerzo, era por el poder de Dios. Aunque todos decían, incluso allá en el pueblo, le dijeron a mi abuelo que yo ya estaba muerto. Mi abuelo, pues imagínense allá solito, llorando, mi muerte, pero gracias a Dios fue una muerte espiritual la que viví después. Una muerte al pecado, una muerte a la maldad, pero una vida nueva en Cristo Jesús. Así que para Dios no hay nada imposible. Gloria al Señor. Dice en el Salmo 94:14, no lo busque, ahí el hermano Luis Eduardo nos hace el favor. Dice que no te dejará ni te desamparará. Aunque tengas 1000 problemas, aunque te sientas el hombre o la mujer más solo o sola del mundo, el Señor nunca te dejará y nunca te desamparará. Amén. Gloria a Dios. Pastor, a lo mejor regresamos a las 10 de la mañana, porque ahorita parece que el almuerzo ya se les bajó. No comieron frijoles, como decíamos antes. Dice en Josué 3, Josué, acuérdense que es el 6º libro, al inicio de la Biblia, el 6º libro. Josué 3, 16 y 17. Órale. Josué 3, 16 y 17. El Señor puede abrir el mar, el Señor puede parar el agua de un río, de un segundo a otro. Dice Josué 3, 16. ¿Lo tiene? Dice así: y las aguas que venían de arriba del río Jordán se detuvieron como en un montón, bien lejos de la ciudad de Adán, que está al lado de Zaretán, y las que descendían del mar de Araba y el mar salado se acabaron y fueron divididas, y el pueblo pasó en dirección de Jericó. ¿Cómo pasó? ¿Hacia dónde? Hacia Jericó. Pero quiero que veamos el 17 para que se asombre aún más. Dice: mas los sacerdotes que llevaban el arca del pacto de Jehová estuvieron en seco, firmes en medio del río Jordán, hasta que todo el pueblo hubo acabado de pasar el Jordán, y todo Israel pasó en... ¿Sabe cuántos hombres salieron del pueblo de Egipto cuando estaban de esclavos ahí? Más de 600,000 hombres, sin contar sus esposas y sus hijos, y todos los animalitos que traían, porque tenían muchos animalitos también. Y todos ellos, nomás calcule, haga de cuenta el río Santa Catarina, por decir más o menos, ¿verdad? El río Santa Catarina, cuando vivimos la experiencia del Gilberto y todas esas, estaba el río lleno. Bueno, así estaba el río Jordán en aquel entonces. Dice la palabra, aquí en esta historia, usted lo va a revisar ahí en su casa si no lo ha leído, se estaba desbordando por los lados el río Jordán. Y Josué recibe la indicación de parte de Dios de que pasen el río Jordán. Y les dice Josué, yo me imagino, santifíquense mañana, santifíquense bien, porque mañana vamos a pasar el Jordán. Y los que estaban ahí a la orilla del río Jordán, veían el río Jordán así desbordándose por los lados el agua, y deben haber dicho: pasar el río así, pues pasarás tú, pero pues yo a lo mejor no. Pero y luego a lo mejor
puede decir uno, así como el pastor o como el hermano Luis, no hombre, si con 2, 3 brazadas estoy del otro lado. Pues sí, pero la esposa y los hijos y los animalitos que llevaban y todo lo demás para que cruzaran hasta el otro lado, pues estaba muy difícil. Y la corriente no era nada más una alberca. Pero hay muchos que no saben nadar, hermana. ¿Usted por qué es de Veracruz? ¿Hay nada o nada? No, pues estuvo tremendo. Y luego le dice Josué, a ver, los sacerdotes, agarren el arca del pacto y váyanse adelante. Yo me quiero imaginar a los sacerdotes, porque no es tan sencillo llevar el arca del pacto y que te digan, tú vas a ser el primero en meterte al río y ves que el río está de lado a lado. Y ya me imagino yo a los sacerdotes caminando así, ¿verdad? Como le hacíamos nosotros antes, ¿verdad? Según nosotros, para engañar la cosa. No, los sacerdotes entraron al río y en cuanto pisaron el río, el agua se paró. Y dicen por ahí, ¿verdad? Los que quieren cambiar las cosas, dicen, ¿y cómo nos iba a parar? Si en aquella época hubo un terremoto muy grande y seguro fue ese día cuando fue ese terremoto y cayeron todas las piedras ahí al río y se paró el agua. Ok, Dios puede tener control sobre los terremotos, sobre las montañas, pero nuestros hermanos pasaron en seco el río Jordán. Y cuando pasaron el mar, también lo pasaron en seco. Más de 600,000 hombres, sin contar mujeres y niños, atravesaron el mar, atravesaron el río Jordán y pasaron en seco. Ese es el poder de Dios. Ese es el poder de Dios. A lo mejor si estábamos nosotros ahí, diríamos, ay, el río está muy feo, pero pues ya se alistaron todos. Qué pena ajena, como dicen, ¿verdad? Por ahí. Qué pena si yo no me formo ahí, de que vamos a pasar detrás de los sacerdotes, pues ¿qué van a pensar? Pero yo tengo la seguridad que hubo varios que decían a lo mejor, pues yo no quisiera, yo tengo miedo, pero pues si ahí están estos y si me voy para allá, ¿qué van a decir de mí? Porque a veces nos movemos por el qué van a decir de nosotros. Y se formaron y vieron la gloria de Dios. Y cuando usted se forma del lado de Jesucristo, usted va a ver la gloria de Dios. Gloria al Señor. Estamos ya casi para terminar. El Señor puede tumbar murallas. ¿Hay alguien que lo crea? Ahí mismo en el libro de Josué, donde estamos, capítulo 6, verso 20 al 23. Josué, capítulo 6, verso 20 al 23. Dice el verso 20: entonces el pueblo gritó y los sacerdotes tocaron las bocinas, o sea, los cuernos de carnero. Y aconteció que cuando el pueblo hubo oído el sonido de la bocina, gritó con gran vocerío, y el muro y la muralla se derrumbó, y el muro se derrumbó. El pueblo subió luego a la ciudad, cada uno derecho hacia adelante, y tomaron la ciudad. Es hasta el verso 23. Y destruyeron a filo de espada todo lo que en la ciudad había, hombres, mujeres, jóvenes y viejos, hasta los bueyes, las ovejas y los asnos. Mas Josué dijo a los 2 hombres, a los espías que había enviado antes, que habían reconocido la tierra: entrad a la casa de la mujer ramera, de la prostituta que los había cuidado y los había escondido ahí en su lugar. Dijo, y haced salir de allí a la mujer y a todo lo que fuere suyo, como lo jurasteis. Y los espías entraron y sacaron a Rahab, a su padre, a su madre, a sus hermanos y todo lo que era suyo. Y también sacaron a toda su parentela y los pusieron fuera del campamento de Israel. Y todos los demás murieron. Y podemos decir qué injusto es Dios, cómo mató gente inocente. Yo quiero decirle, Dios nos está hablando porque Dios no quiere que nos contaminemos con las cosas del mundo. Y a veces nosotros pues agarramos un poquito del mundo de aquí, un poquito del mundo de allá, y nos contamina y nos echa a perder la vida, como también fue con los hermanos hebreos. Aquí vemos la gloria de Dios. Rahab era una mujer que se dedicaba a la prostitución. Los espías llegaron ahí
y ay, vienen a buscarlos, escóndanse acá, muchachos, escóndanse acá, llegan, oigan, los que vinieron aquí con usted, ah, sí vinieron 2 hombres, ¿dónde están? No, ya se fueron por allá, por aquel camino, si se apuran los alcanzan. Y nada, ahí los tenía escondiditos, ahí en la parte donde escondía sus telas, donde guardaba sus telas, ahí los tenía escondiditos. Y luego los bajó por el muro, porque ella estaba a la orilla del muro, los bajó por el muro y ya se fueron ellos por otro lugar. Qué tremenda situación. ¿Y cómo le pagó Dios a esta mujer? La rescató a ella, a su padre, a su madre, a sus hermanos, a su parentela. Todo lo que tenía, nada se perdió. Y quiero que vea algo tan importante que vamos a ver ahorita, porque yo sé que algunos quizás no lo habrán visto, y si lo habrán visto, pues a lo mejor ya se le olvidó. Quiero que vea en el Evangelio de Mateo capítulo 1, verso 5. Mateo capítulo 1, verso 5. Está hablando de la genealogía. Mateo capítulo 1, verso 5. Y a veces llegamos a este libro y empezamos y que Salmón engendró a Rahab y que aquí y que el otro engendró acá y nos lo brincamos casi. Y el verso 5 dice, Salmón engendró ¿de quién? De la mujer prostituta, de Rahab, a Booz. Y Booz engendró de Ruth, la moabita. No era del pueblo hebreo. Ruth era de Moab, no era del pueblo hebreo. Y de Ruth engendró Booz a Obed, y Obed a Isaí. Y el verso 6 dice, Isaí engendró ¿a quién? Al rey David, y el rey David engendró a Salomón. Fíjese bien lo que Dios utilizó para, de ahí viene la descendencia del rey David. A una mujer que se dedicaba a la prostitución, a una mujer que no era del pueblo hebreo como Ruth, que se había casado con uno de los hijos de Noemí, que murieron, y luego la acompañó Ruth a Jerusalén. Qué tremenda situación. Y Rahab aparece aquí junto con el pueblo de Dios. Hay gente que ama a Dios. No conoce lo que usted y yo conocemos. No conocen la palabra de Dios, pero aman a Dios. Y yo quiero decirle que de alguna forma Dios va a usar a usted o a mí para hablarles a esas personas. Porque los que son de Dios escuchan la palabra de Dios. Los que no son de Dios no escuchan la palabra de Dios. Hace poquito le dije a un hombre, oiga, ¿quiere que ore por usted? No, por mí no. Bueno, oiga, le invito a un retiro. No, yo no, nada de eso, yo no quiero saber nada. Bueno, pero a veces Dios incluso nos acerca a gente para que le hablemos. Y si usted tiene la oportunidad de hablarle a alguien del poder de Dios, háblele. A lo mejor es una persona que Dios ha escogido y que no ha entrado todavía al pueblo de Dios. Amén. Ahí vas a poner, hijo, Juan 10:29. No lo busque. Juan 10:29. Mire, hace muchos años, pues la mayoría de ustedes saben que yo hago viajes misioneros a diferentes lugares. Y hace muchos años, está bien, hijo. Hace muchos años, en un viaje misionero que íbamos a Michoacán, tuvimos un accidente que no fue accidente. Bueno, ¿fue accidente o no fue accidente? Sí fue accidente, pero no fue accidente. Bueno, pues entonces no le entiendo. Íbamos todos muy bien en la autopista que está entre Matehuala y San Luis Potosí, todo perfecto. La camioneta recién revisada, llantas nuevas, todo estaba bien. Arriba de la camioneta íbamos como unos 11 adultos y unas 3 niñas pequeñitas. Y todo iba perfecto, la autopista despejada, pero del sentido contrario, que también son 2 carriles, venía una camioneta de esas doble cabina, grande, que se le rompió una llanta. Cayó a la cuneta que está entre autopista y autopista, hay una cuneta como de 1 metro de profundidad, cayó allí, empezó a dar vueltas y quedó enfrente de nosotros. Yo vi todo, yo iba hacia el frente, ahí iba Lolita Márquez,
iba Silvia y Rubén, que algunos de ustedes los conocen, y muchas otras personas de Saltillo y de Nuevo Laredo. En total éramos como 11 adultos. Entonces yo iba en el tercer asiento, pero iba hablando con Silvia y Rubén, que se habían volteado así para ir platicando de la palabra de Dios. Y en un momento determinado yo veo todo eso que le voy a describir, la camioneta cayendo a la cuneta, dando vueltas tipo película, no es otra explicación, tipo película, dando vueltas la camioneta y quedando enfrente de nosotros. Si yo estoy aquí y la pared que está atrás de mi hermano Javier y mi hermana Minda, atrás de ahí quedó la camioneta atravesada. La camioneta donde íbamos, una camioneta grande, pesada, para unos 15 adultos, iba a una velocidad aproximada de unos 140 kilómetros por hora. Los que manejamos, y sobre todo en carretera, sabemos que de aquí a ese lugar, que serán unos 10 metros, 15 metros cuando mucho, un mueble grande no se va a parar. No se alcanza a parar, aunque frene a todo lo que da. Había 3 opciones ahí. Caíamos a la cuneta, igual que la otra camioneta, nomás que ella de allá para acá, nosotros caíamos a la derecha, iba a dar vueltas. Derecho, iba a chocar con una camioneta muy pesada, una doble cabina muy pesada, que también a una velocidad como íbamos, pues hubiera habido muchos muertos, si no todos, muchos muertos hubiera habido. Y la otra opción, la peor de todas, era una caída hacia la derecha, casi caída libre, de 1,5 metros. Entonces, la camioneta, por el lado que usted le viera, íbamos a tener complicaciones muy serias. Yo iba hablando con Silvia y Rubén, Lolita iba a un lado, las 3 niñas pequeñitas iban paradas dentro de la camioneta jugando. Fue un panorama muy difícil. Yo como médico alcancé a ver la otra camioneta que venía dando vueltas y alcancé a ver una persona que salía de la parte de atrás de la camioneta, que salía de la camioneta mientras la camioneta iba dando vueltas. Y le describo esto porque es para la gloria de Dios. Yo sé que ustedes no están impuestos a estas escenas. Yo como médico estoy impuesto a ver cosas muy fuertes. Cuando pasó todo eso de que la camioneta venía dando vueltas y sale una persona de la parte de atrás de la camioneta, yo no pude hablar una sola palabra por miedo, no pude hablar. Yo soy de los que cuando vamos a tener algún problema, alguna situación, de perdido a las personas que tengo cerca, trato de cuidarlas y de protegerlas. Es un instinto natural que tengo. Pero esa vez no pude mover un dedo, no pude hablar una sola palabra, porque la situación era todo en cámara lenta. Yo lo viví en cámara lenta. No se los platico que como en cámara lenta, yo lo viví en cámara lenta. Así con mis ojos yo vi todo en cámara lenta. El chofer tomó una decisión equivocada. Se aventó caída libre 1,5 metros hacia abajo, hacia la derecha. Pero la camioneta no se golpeó. Las niñas que iban paradas, 2 de Silvia y de Rubén, no se golpearon. No hubo golpe. No hubo absolutamente nada. La sensación que yo viví ahí es como cuando una madre pone a su bebé recién nacido sobre la cama. Así nos trató Dios a nosotros. Por eso le digo, el accidente que para nosotros no fue accidente. Cuando la camioneta yo siento que ya tocó tierra suelta, yo grito, déjenme salir y que ningún niño salga. ¿Por qué no quería que salieran los niños? Yo sabía lo que iba a ver afuera. Yo sabía lo que iba a encontrar allá. Salgo, la camioneta no cayó, la camioneta fue tratada por las manos de Dios, se movió así y quedó así. Haga de cuenta, la camioneta quedó aquí, no avanzó ni 1 centímetro más. A una velocidad tremenda que iba, la camioneta no avanzó, se quedó ahí a un lado. La camioneta pasó por encima del hombre que salió de la camioneta, que yo vi, y la camioneta quedó aquí y el hombre aquí a un lado. Las llantas tenían que haberlo pisado, pues no lo pisaron, no lo tocaron. Ese hombre que estaba ahí, salí, vi que estaba muy golpeado, pero estaba bien. Lolita se quedó orando por él, él llegó a Cristo, ese hombre llegó a Cristo. Voy arriba
de la carretera. Por eso le digo que era más de 1.5 metros, porque yo mido, bueno, ahorita ya 1,63, medía 1,65, ya bajé a 1,63, y la carretera estaba más alta que yo. Entonces tenía más de 1,5 metros de altura. Voy y veo una persona que está ahí tirada, la mujer, la esposa del conductor. No había nada que hacer por ella, ella estaba muerta. Nada podía yo hacer por ella. Voy, el chofer con su cinturón ahí en el lugar del volante, nada pude hacer por él, nada podía hacer por él. El otro muchacho que estaba hijo del conductor estaba tirado sobre la carretera, la camioneta le había pasado por encima de él y nada pude hacer por él, nomás lo puse de lado para poder que no se ahogara con su propia sangre. El hombre que recibió a Cristo, su hija de él, porque iban la esposa y la hija de él voló metros de donde quedó la camioneta, voló como algunos 8 metros, 5 metros, no sé, pero voló la criatura. ¿Sabes qué traía esa criatura? Un rasponcito aquí. Era todo lo que traía. La mujer de ese hombre, la fidelidad de Dios, la mujer de ese hombre que recibió a Cristo, estaba golpeada y traía una fractura, pero ya estaba de pie ahí. Dios nos escogió a nosotros. No sé por qué, no sé qué vio en usted o qué vio en mí, no sé qué vio en ese hombre, en su esposa y en su hija, yo no sé qué sería, pero Dios les concedió la vida. Tenemos un Dios grande y poderoso, el poder de Dios es infinito. A nuestra camioneta no le pasó absolutamente nada, ni siquiera un rasponcito, nada nos pasó. Y gracias a Dios todavía hay testigos vivos que vivieron juntamente conmigo esta situación. Hace poquito, el pastor Héctor Fernández de Veracruz tuvo COVID. Y yo estaba por teléfono, ¿cómo está la oxigenación? Tómese esto, tómese aquello. Y llegó el momento que la oxigenación bajó de 90, andaba en 80 y tantos, y le dije, ya no puedo atenderte. Ya eres un caso donde el médico tiene que estar muy pegado contigo, o si no, llevarte a un hospital para valorar la intubación. Y estaba hablando con él hace unos días, hace una semana, 15 días, porque Dios le dio la vida, Dios no permitió que muriera. Y le digo, pastor, dele gracias a Dios, Dios le concedió la vida. Dice, amén. Digo, cuando usted bajó la oxigenación de 90 para abajo, yo como médico dije, mal pronóstico, las cosas van a empeorar. Y me contesta la pastora Paola, la esposa, pastor, no bajó de 90 la oxigenación. Digo, ¿cómo? Dice, llegó a 50. Esos casos ni en el hospital, mis amados hermanos, ni en el hospital. Pero Dios le plació darle la vida a nuestro hermano pastor Héctor. Hace algunos años, no mucho por cierto, hubo una mujer que le hicieron biopsia de un tumor que tenía aquí en la parte de atrás del esternón. Y la biopsia reportó cáncer. Si mal no me acuerdo, era como un puño cerrado el tumor. Y el tubo de la respiración viene aquí. Cuando usted se toca abajito de la nuez de Adán, que le llamamos, ahí está la tráquea. Aquí viene la tráquea. Y por atrás de la tráquea está el esófago, que es el tubo que lleva los alimentos. Ahí estaba este tumor. Y ya estaban como chuecos los tubos por ahí, pero nunca dejó de comer mi hermanita y nunca dejó de respirar, para la gloria de Dios. Y los médicos no la querían operar, porque era un caso perdido. Para los médicos era un caso perdido. Era cáncer, y un cáncer aquí invade corazón, invade pulmón, esófago, tráquea. Ni los jóvenes van a resistir eso. ¿Para qué operarla? Mejor que se conserve así, para que su calidad de vida se mantenga más o menos mientras muere. Fue lo que pensó los médicos que la atendieron. Pero hubo uno de parte de Dios que dijo, la opero. No hay buen pronóstico, no. Es un cáncer, pero la opero. Y cuando sacaron ese tumor, para la gloria de Dios, no era cáncer.
¿Era cáncer o no era cáncer? Sí era cáncer, porque le hicieron biopsia y es muy difícil que una biopsia que reporta positivo a cáncer, es muy difícil que al sacar el tumor veamos que no es cáncer. Sí era cáncer, pero Dios cambia las cosas que no son por cosas de bendición. Y eso lo vimos aquí con ustedes. Algunos que recuerdan al pastor Abraham, al hermano Abraham, él tuvo un problema grave en el corazón. Estando yo trabajando aquí en la clínica 15, me habla José Luis, el doctor José Luis, que vaya a urgencias porque Abraham está grave en urgencias. Un hombre sano, de 23 años de edad, recién casado. Voy y lo reviso y sí, estaba grave su situación. De repente su corazón latía a 160, 180 por minuto y de repente bajaba a 30 o 40. Ese corazón está a punto de pararse, a punto de infartarse o a punto de tener un paro cardíaco. ¿Estaba grave? Sí, estaba grave. Lo mandaron a la clínica 33. ¿Sabes qué le dijeron en la clínica 33? No podemos con esto, no se puede. De ahí lo mandaron a la clínica 34, a la que está allá por Lincoln, de cardiología, de pulmón y cardiología. Y allá le dijeron, sí, está grave tu situación. La única opción que tienes es que te pongamos un marcapaso. Es la única opción para prolongarte la vida, porque tu corazón ya no da más. Pues pónganme el marcapaso. No podemos. ¿Por qué no me pueden poner el marcapaso? Porque no hay. En 15 días llegan los marcapasos y tienes cita en tal fecha, 15 días, para ponerte el marcapaso. Y mientras te vas a ir a tu casa, ruégale al santo que tú quieras, haz lo que tú quieras, porque no sabemos si mañana vas a estar con vida. Y ese hombre llega aquí, a este lugar, deshecho, con su esposa de la mano. Pastor, tengo 23 años, acabo de salir de la escuela, me acabo de casar y me dicen que mi corazón ya no tiene vida. Que a lo mejor en 15 días llega el marcapaso, me lo ponen para poder que yo viva un poco más de tiempo o el tiempo que Dios permita con los marcapasos. ¿Cómo cree que estaba ese jovencito? ¿Cómo cree que estaba mi hermana Elena? Acabados. Pero detrás de eso viene la bendición. Pasaron los días, fue a Saltillo con nosotros, algunos de nosotros. Era cuando estaba Tere y Denise aquí con nosotros. Vivimos un retiro allá en Saltillo. Ellos se fueron en camión porque yo traía un carro chiquito y no cabían en el Nissan, un carrito gris que traía yo, no cabían. Saltillo estaba empezando, llevábamos servidores para ayudarles allá a sacar el retiro adelante, vive el retiro. Luego se vienen en camión, yo no los puedo traer. El miércoles ya es la cita, la famosa cita del marcapaso. Y ya va al hospital de cardiología el miércoles. Y la doctora se pone el aparatito ese, el estetoscopio, se pone el aparatito ese y ya nomás el médico hace algo así, ¿verdad? Y está uno así que no hayas ni qué, ¿verdad? ¿Qué va a decir? ¿Por qué le van a poner marcapaso a usted? Si tiene 23 años. Pues es que el doctor fulano de tal, y aquí están los estudios, ya ve los estudios. No, a usted no le pongo marcapaso. ¿Pero por qué no me va a poner marcapaso? Póngame el marcapaso. No, no le voy a poner marcapaso. ¿Por qué no? Porque su corazón está sano. Ese día, ¿se acuerdan que antes teníamos los miércoles cuando venía la hermana Elenita Grande con nosotros? Se termina el miércoles el servicio, se van todos y se queda Abraham y su esposa Isbeth. Y me dice Isbeth, pastor, dígale a Abraham, al doctor Abraham, que su corazón está sano, por fe está sano en el nombre de Jesús. No, doctor, no, pastor, su corazón está sano. A ver, ya cuando te dicen eso, como dices, a ver, platícamelo bien. ¿Cómo está eso? Es que fuimos al hospital de cardiología, no le quisieron poner el marcapaso porque su corazón está sano. Dije, gloria a Dios, gracias. ¿Y sabe qué dijo Abraham? Pero a mí el que me revisó fue un doctor, no una doctora. A lo mejor la doctora no sabe. Digo, tú eres médico, vete mañana a cardiología.
Ahí están las puertas abiertas. Entra por ahí, habla con el médico que te revisó, a ver qué te dice. Fue, lo revisó y ¿qué cree que le dijo? Que su corazón estaba sano. De eso hace como 15 años o más. ¿Y sabes cómo está su corazón? Sano. Tenemos un Dios de poder. No un Dios de pared, tenemos un Dios de poder. Así que no importa lo que esté pasando, póngase de pie. No importa lo que esté pasando. No importa la dificultad o el problema que esté enfrentando. Lo importante es que usted tiene un Dios de poder. Un Dios que para Él no hay nada imposible. Para Él no hay nada imposible. Así que cierre sus ojos. Vamos un momentito. Ustedes allá en las redes sociales también. Si tiene alguna enfermedad, algún problema familiar, alguna situación que a lo mejor los médicos no han podido resolver, le quiero decir de parte de Dios que para Dios no hay nada imposible. Para Dios todo es posible. Él cambia un cáncer en simples células normales. Él puede de ser un accidente tremendo en que no pase absolutamente nada. Dios puede hacer cualquier cosa. Y yo quiero decirle que Dios está tratando con usted y conmigo. Ore a Dios conmigo, entregando ese problema, esa situación en la cual a lo mejor usted no puede, pero Dios sí puede. Dígale a Dios conmigo: gracias, Señor, por concederme la vida hasta este momento. Yo creo que tengo un Dios grande y poderoso, que en el nombre de Jesucristo me da la victoria a mí y a los míos. Así como rescataste a Noé y toda su familia, también pido que me rescates a mí y a todos los míos, que me sanes a mí y a todos los míos, que me concedas las bendiciones y las victorias que están preparadas para mí y para los míos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.